Voy a leer un fragmento inicial del túnel. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a Marie Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. ¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Esto es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo, en todo caso. En un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre este asunto de la rata. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarme qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan pues que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno cree a veces ser un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada, creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de Léon Blois, que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no les llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante,
No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando lo operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio. Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia. Pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato, estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no la leyese. Aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa, y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad. De todos modos, es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre. Y aunque no me haga muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué? Se podrá preguntar alguien. Apenas una débil esperanza si el manuscrito debe ser leído por tantas personas. Este es el género de preguntas que considero inútiles. Y no obstante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Esto que voy a leer es un fragmento de mi libro sobre héroes y tumbas. Es el comienzo de la novela. Un sábado de mayo de 1953, 2 años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado a sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, algunos de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años. Territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo. Y entonces el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja,
el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la dársena sur, el distante eco de la ciudad. Es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible para los seres solitarios, que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Cuando de pronto, le dijo Martín a Bruno, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa, cuando en la oscuridad del dormitorio se creía oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesta o desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo, o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus, o entraba al cine cuando las luces estaban apagadas. En tanto que en aquel momento sintió algo distinto, algo, vaciló como buscando la palabra más adecuada, algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. Alguien está tratando de comunicarse conmigo, dijo a Bruno, que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó como siempre sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado y torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. Pero si no es así, le diría 2 años después la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. Un tiempo enorme, pensaba Bruno, porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino, como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrables tristezas. Días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación, miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez, en la quebrada de Humahuaca, al borde de la garganta del diablo, mientras contemplaba a sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo hacia el otro lado de su existencia. Y entonces, aquella fuerza inconsciente pero irresistible lo obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarlo sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos. Le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua. Seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, su rostro clavado sobre él. Apenas eran manchas, como en un rápido boceto de pintor,
sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, le recordó la palabra a Bruno, que algo muy importante acababa de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los Dardanelos, un señor asume la presidencia en Austria, la peste diezma una región de la India y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible, pero es así. En cambio, en aquel momento tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió, pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo, sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces, mientras se alejaba, la observó. Era alta, llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de que estaba sucediendo, dice algo que estaba sucediendo, y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás, siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces lo vi alejarse en dirección al alto, por la calle Brasil. Pronto desapareció de su vista. Volvió lentamente a su banco y se sentó. Pero, le dijo a Bruno, ya no era yo la misma persona que antes, y nunca lo volvería a ser. Ahora voy a leer otro fragmento posterior de la misma novela, sobre héroes y tumbas. Mi descontento y mi irritación aumentaba a medida que transcurría la tarde, impaciente por la demora de Marcos, hasta que por fin apareció cuando la noche se venía encima, precipitada por los nubarrones que avanzaban desde el oeste. Llegó casi corriendo y yo pensé, tiene miedo de la tormenta. Todavía hoy me pregunto por qué descargaba todo mi odio a Dios sobre aquel pobre infeliz que más bien parecía adecuado para el menosprecio. No sé si porque era un tipo de católico que siempre me pareció muy representativo, o porque era tan bueno y por lo tanto la injusticia de tratarlo mal tenía más sabor. También puede que haya sido porque tenía algo puramente animal que me atraía, algo estrictamente físico, es cierto, pero que me calentaba la sangre. Alejandra, dijo, se viene la tormenta y me parece mejor que volvamos a Miramar. Me puse de costado y la miré con desprecio. Apenas llegás, le dije, recién me ves, ni siquiera tratás de saber por qué te he buscado y ya estás pensando en volver a la casita. Me senté para quitarme la ropa. Tengo mucho que hablar contigo, pero antes vamos a nadar. Estuve todo el día en el agua, Alejandra, dijo Marcos, y además añadió señalando con un dedo hacia el cielo, mira lo que se viene. No importa, vamos a nadar lo mismo. No traje el traje de baño. ¿Traje de baño?, pregunté con sorna. Yo tampoco tengo. Empecé a quitarme el jean. Marcos, con una firmeza que me llamó la atención, dijo, no, Alejandra, yo miré, no tengo traje de baño y no nadaré después con vos. Yo me había quitado ya el jean. Me detuve y con aparente inocencia, como si no comprendiera sus razones, le dije, ¿por qué? ¿Tenés miedo? ¿Qué clase de católico sos que necesitas estar vestido para no pecar? Así que desnudo sos otra persona. Empezaba a quitarme las bombachas. Agregué. Siempre pensé que eras un cobarde, el típico católico cobarde. Sabía que eso iba a ser decisivo. Marcos, que había apartado la mirada de mí desde el momento en que yo me dispuse a quitarme las bombachas, me miró, rojo de vergüenza y de rabia, y apretando sus mandíbulas empezó a desnudarse. Había crecido mucho
durante ese año. Su cuerpo de deportista se había ensanchado. Su voz era ahora de hombre y había perdido los ridículos restos de niño que tenía el año anterior. Tenía 16 años, pero era muy fuerte y desarrollado para su edad. Yo, por mi parte, había abandonado la absurda faja y mis pechos habían crecido libremente. También se había ensanchado mis caderas y sentía en todo mi cuerpo una fuerza poderosa que me impulsaba a realizar actos portentosos. Con el deseo de mortificarlo, lo miré minuciosamente cuando estaba desnudo. Ya no sos el mocoso del año pasado, ¿eh? Marcos, avergonzado, había dado vuelta a su cuerpo y estaba colocado casi de espaldas a mí. Hasta te afeitás. No veo nada de malo en afeitarme, comentó con rencor. Nadie te ha dicho que sea malo, observo sencillamente que te afeitás. Sin responderme, y quizá para no verse obligado a mirarme desnuda y a mostrar él su desnudez, corrió hacia el agua, en momentos en que un relámpago iluminó todo el cielo como una explosión. Entonces, como si ese estallido hubiese sido la señal, los relámpagos y truenos empezaron a sucederse. El gris plomizo del océano se había oscurecido al mismo tiempo que el agua se embravecía. El cielo, cubierto por los sombríos nubarrones, era iluminado a cada instante como por fogonazos de una inmensa máquina fotográfica. Sobre mi cuerpo tenso y vibrante empezaron a caer las primeras gotas de agua. Corrí hacia el mar. Las olas golpeaban con furia contra la costa. Nadamos mar afuera. Las olas me levantaban como una pluma en un vendaval y yo experimentaba una prodigiosa sensación de fuerza y a la vez de fragilidad. Marcos no se alejaba de mí y dudé si sería por temor hacia él mismo o hacia mí. Entonces me gritó: «Volvamos, Alejandra. Pronto no sabremos ni hasta dónde está la playa». «Siempre cauteloso», le grité. «Entonces me vuelvo solo», dijo. No respondí nada y además era ya imposible entenderse. Empecé a nadar hacia la costa. Las nubes eran ahora negras y desgarradas por los relámpagos y los truenos continuos, que parecían venir rodando desde lejos para estallar sobre nuestras cabezas. Llegamos a la playa y corrimos al lugar donde teníamos la ropa, cuando la tempestad se desencadenó finalmente en toda su furia. Un pampero salvaje y helado barría la playa mientras la lluvia comenzaba a precipitarse en torrentes casi horizontales. Era imponente, solos, en medio de una playa solitaria, desnudos, sintiendo sobre nuestros cuerpos el agua aquella barrida por el vendaval enloquecido, en aquel paisaje rugiente, iluminado por estallidos. Marcos, asustado, intentaba vestirse. Caí sobre él y le arrebaté el pantalón. Y apretándome contra él de pie, sintiendo su cuerpo musculoso y palpitante contra mis pechos y mi vientre, empecé a besarlo, a morderle los labios, las orejas, a clavarle las uñas en las espaldas. Forcejeó y luchamos a muerte. Cada vez que lograba apartar su boca de la mía, barboteaba palabras ininteligibles, pero seguramente desesperadas, hasta que pude oír que gritaba: «Déjame, Alejandro». «Imbécil», le respondí, «el infierno no existe. Es un cuento de los curas para embaucar infelices como vos. Dios no existe». Luchó con desesperada energía y logró por fin arrancarme de su cuerpo. A la luz de un relámpago vi en su cara la expresión de un horror sagrado. Con sus ojos muy abiertos, como si estuviera viviendo una pesadilla, gritó: «Estás loca, Alejandra, estás completamente loca, estás endemoniada». «Me río del infierno, imbécil, me río del castigo eterno». Me poseía una energía atroz y sentía a la vez una mezcla de fuerza cósmica, de odio y de indecible tristeza. Riéndome y llorando, abriendo los brazos, con esa teatralidad que tenemos cuando adolescentes, grité repetidas veces hacia arriba, desafiando a Dios que me aniquilase con sus rayos si existía. Alejandra miraba su cuerpo desnudo
y a Marcos huyendo a toda carrera, iluminado fragmentariamente por los relámpagos, grotesco y conmovedor, y piensa que nunca más lo volverá a ver. El rugido del mar y de la tempestad parecen pronunciar sobre ella oscuras y temibles amenazas de la divinidad. Leeré ahora un fragmento de Abaddon el Exterminador. Querido y remoto muchacho, me pedís consejos, pero no te los puedo dar en una simple carta, ni siquiera con las ideas de mis ensayos, que no corresponden tanto a lo que verdaderamente soy, sino a lo que querría ser, si no estuviera encarnado en esa carroña podrido o a punto de podrirse que es mi cuerpo. No te puedo ayudar con esas solas ideas, bamboleantes en el tumulto de mis ficciones, como esas boyas ancladas en la costa sacudidas por la furia de la tempestad. Más bien podría ayudarte, y quizá lo he hecho, con esa mezcla de ideas con fantasmas vociferantes o silenciosos que salieron del interior de mis novelas, que se odian o se aman, se apoyan o se destruyen, apoyándome y destruyéndome a mí mismo. No rehuyo darte la mano que desde tan lejos me pedís, pero lo que puedo decirte en una carta vale muy poco, a veces menos que lo que podría animarte con una mirada, con un café que tomáramos juntos, con alguna caminata en este laberinto de Buenos Aires. Te desanimás porque no sé quién te dijo no sé qué, pero ese amigo o conocido, qué palabra más falaz, está demasiado cerca para juzgarte. Se siente inclinado a pensar que porque comes como él es tu igual, o ya que te niega, de alguna manera es superior a vos. Es una tentación comprensible. Si uno come con un hombre que escaló el Himalaya, observando con suficiencia la forma en que toma el cuchillo, uno incurre en la tentación de considerarse su igual o superior, tratando de olvidar, que lo que está en juego para ese juicio es el Himalaya, no la comida. Tendrás infinidad de veces que perdonar este género de insolencia. La verdadera justicia solo la recibirás de seres excepcionales, dotados de modestia y sensibilidad, de lucidez y generosa comprensión. Cuando aquel resentido Saint-Beuve afirmó que jamás ese payaso Stendhal podría ser una obra maestra, Balzac dijo lo contrario, pero es natural. Balzac había escrito la comedia humana y ese caballero una novelita cuyo nombre no se recuerda. De Brahms se rieron gente semejante a Saint-Beuve, mientras que Schumann, el maravilloso Schumann, el desdichadísimo Schumann, afirmó que había surgido un músico del siglo. Es que para admirar se necesita grandeza, aunque parezca paradójico. Y por eso tan pocas veces el creador es reconocido por sus contemporáneos. Lo hace casi siempre la posteridad, o al menos esa especie de posteridad contemporánea que es el extranjero, la gente que está lejos, la que no ve cómo te vestís. Si eso le pasó a Stendhal y Cervantes, ¿cómo podés desanimarte por lo que diga un simple conocido que vive al lado de tu casa? Cuando apareció el primer tomo de Proust, después que Gide tirara los manuscritos al canasto, un cierto Henri Guéon escribió que ese autor se había encarnizado en hacer lo que es propiamente lo contrario de una obra de arte, el inventario de sus sensaciones, el censo de sus conocimientos, cuando jamás algo de conjunto, de la movilidad de los paisajes y las almas. Es decir, ese presuntuoso critica casi lo que es la esencia del genio proustiano. ¿En qué banco de la justicia universal se pagará a Brahms el dolor que sintió, que inevitablemente hubo de sentir aquella noche en que él mismo tocaba el piano en su primer concierto para piano y orquesta, cuando lo silbaron y le arrojaron basura? No ya Brahms, detrás de una sola y modesta canción de Discépolo, cuánto dolor hay, cuánta tristeza acumulada, cuánta desolación. Pero tan extraña es la condición humana. No solo los insignificantes y fracasados padecen esos sentimientos bajos.
¿No dictaminó Lope de Vega que El Quijote era el peor libro que había leído en su vida? ¿No silenciaba Goethe a poetas que eran tan notables como él, mientras elogiaba a otros de tercera categoría, con lo cual ponía por debajo de ellos espíritus que en el fondo envidiaba? Pero volvamos a tus dudas. Me basta con leer uno de tus cuentos para saber que un día llegarás a ser importante. ¿Pero estás dispuesto a sufrir esos horrores? Me decís que estás perdido, vacilante, que no sabes qué hacer, que yo tengo la obligación de decirte una palabra. Una palabra. Tendría que callarme, lo que podrías interpretar como una atroz indiferencia, o tendría que hablarte durante días, o vivir con vos durante años, y a veces hablar, y a veces callar, o caminar juntos por ahí sin decirnos nada, como cuando se muere alguien que queremos mucho, y cuando comprendemos que las palabras son irrisorias o torpemente ineficaces. Solo el arte de los otros artistas te salva en esos momentos, te consuela, te ayuda. Solo te es útil, qué espanto, el padecimiento de los seres grandes que te han precedido en ese calvario. Es entonces cuando, además del talento, del genio, necesitarás de otros atributos espirituales, el coraje para decir tu verdad, la tenacidad para seguir adelante, una curiosa mezcla de fe en lo que tenés que decir y de reiterado descreimiento en tus fuerzas, una combinación de modestia ante los gigantes y de arrogancia ante los imbéciles, una necesidad de afecto y una valentía para estar solo, para rehuir la tentación, pero también el peligro de los grupitos, de las galerías de espejos. En esos instantes te ayudará el recuerdo de los que escribieron solos, en un barco como Melville, en una selva como Hemingway, en un pueblito como Faulkner. Si estás dispuesto a sufrir, a desgarrarte, a soportar la mezquindad y la malevolencia, la incomprensión y la estupidez, el resentimiento y la infinita soledad, entonces sí, querido B, estás preparado para dar tu testimonio. Pero para colmo, nadie te podrá garantizar lo porvenir que en cualquier caso es triste. Si fracasás, porque el fracaso es siempre penoso, y en el artista trágico. Si triunfás, porque el triunfo es una especie de vulgaridad, una suma de malentendidos, un manoseo, convirtiéndote en esa asquerosidad que se llama un hombre público. Y con derecho, un chico como vos mismo eras al comienzo te podrá escupir. Y también deberás aguantar esa injusticia, agachar el lomo y seguir produciendo tu obra, como quien levanta una estatua en un chiquero. Lee a Pavese y dice: haberte vaciado por entero de vos mismo, porque no solo has descargado lo que sabés de vos, sino también lo que sospechás y suponés, así como tus estremecimientos, tu fantasma, tu vida inconsciente, y haberlo hecho con sostenida fatiga y tensión, con cautela y temblor, con descubrimientos y fracasos, haberlo hecho de modo que toda la vida se concentrara en ese punto, y advertir que es como si no lo acoge y da calor un signo humano, una palabra, una presencia, y morir de frío, hablar en el desierto, estar solo día y noche como un muerto. Pero sí, oirás de pronto esa palabra, como ahora donde esté Pavese oye la nuestra. Sentirás la anhelada presencia, el esperanzado signo de un ser que desde otra isla oye tus gritos, alguien que entenderá tus gestos, que será capaz de descifrar tu clave, y entonces tendrás fuerza para seguir adelante. Por un momento no sentirás el gruñido de los cerdos, y aunque sea por un fugitivo instante, sentirás la eternidad. No sé cuándo, en qué momento de desilusión, Brahms hizo sonar esas melancólicas trompas que oímos en el primer movimiento de su primera sinfonía. Quizá no tuvo fe en la respuesta, porque tardó 13 años, para volver sobre esa obra.
Alvea, tal vez perdido la esperanza, habría sido escupido por alguien, habría oído risas a sus espaldas, habría creído advertir equívocas miradas. Pero aquel llamado de las trompas atravesó los tiempos, y de pronto vos o yo, abatidos por la pesadumbre, las oímos, y comprendemos que por deber hacia aquel desdichado tenemos que responder con algún signo que le indique que lo comprendimos. Estoy mal ahora, mañana o dentro de un tiempo seguiré. Un segundo fragmento de Abadón el Exterminador. Tuvo sueños que mucho más tarde intentó desentrañar, pero cómo nadie puede desentrañar el significado de los sueños. Capitán Olmos oyó entredormido y le pareció que era el viejo don Pancho que lo murmuraba desde su cuerpo momificado. Miró. No, nadie en la estación. Medina habría por fin muerto y también seguramente el comisionista Bengoa. O tal vez no serían más comisiones. Lentamente caminó hacia la casa en que había nacido y de nuevo sintió la conmoción que había experimentado cuando su padre se moría, al oír el isócrono ruido de las maquinarias. Se detuvo a media cuadra e intuyó que ya no entraría en la casa ni vería a los hermanos sobrevivientes, aunque en aquel momento no comprendió por qué. En cambio se encaminó hacia la plaza y se sentó en uno de aquellos bancos cercanos a la palmera en que se escondían en las noches de verano. Cine Teatro Colón. Desde la eternidad lo miraban William S. Hart y Eddie Apollo como cowboys, como miembros de la Real Policía Montada del Canadá. Después se dirigió al cementerio de su pueblo. Las viejas casas de ladrillo, pintadas de rosado celeste, con sus cercos de cinacina o de cactus. En el atardecer descifraba las inscripciones, nombres que poblaban su infancia, apellidos de familias que desaparecieron cuando todos aquellos pueblos de campaña fueron diezmados en el 30 por la crisis, dejando a sus muertos más solos que antes. Los Peña, ahí estaba el sepulcro de Escolástica, la señorita mayor, eso es, la misteriosa solterona llena de puntillas y perifollos, con su país y su maíz acentuados en la A, y sus maneras de Argentina vieja, y los prados, los olmos, que un siglo antes habían resistido a los malones de los pampas. Hasta que por fin, un poco inclinada hacia un costado, la tumba de su madre. María Seno de Bazán, nacida en Venecia en 1870, muerta en este pueblo en 1913, decía la lápida, y la de su padre al lado y la de sus hermanos. Se quedó un largo rato allí. Luego comprendió que era inútil, que era muy tarde, que debía irse. Piedras ensimismadas, vueltas hacia qué patrias del silencio, testigos de la nada, certificados del destino final, de una raza ansiosa y descontenta, abandonadas minas donde en otros tiempos hubo explosiones y ahora telarañas. Comenzó a marchar hacia la salida, viendo o entreviendo otros nombres de su infancia: Audifred, Después, Murphy, Martelli, hasta que de pronto vio con asombro una lápida que decía: Ernesto Sábato quiso ser enterrado en esta tierra con una sola palabra en su tumba: paz. Se apoyó en una pequeña verja y cerró sus ojos. Después, cuando volvió a abrirlos, con todo, salió del cementerio con un sentimiento que nada tenía de trágico. Los fúnebres cipreses, el silencio de la noche que se avecinaba, el aire con tenues olores de pampa, esos sutiles y apagados ademanes de la infancia, como los de un viajero que se va para siempre y que desde la ventanilla del tren hace púdicas señales de despedida, le producían más bien esa sensación de melancólico reposo que se siente de niño cuando se pone la cabeza en el regazo de la madre
cerrando todavía los ojos llenos de lágrimas después de haber sufrido una pesadilla. Paz. Sí, seguramente era eso, y quizás solo eso, lo que aquel hombre necesitaba, meditó. Pero ¿por qué lo había visto enterrado en Capital Olmos, en lugar de Rojas, su pueblo verdadero? ¿Y qué significaba esa visión? Un deseo, una premonición, un amistoso recuerdo hacia su amigo. Pero ¿cómo podía considerarse como amistoso imaginarlo muerto y enterrado? En cualquier caso, fuera lo que fuera, era paz lo que seguramente ansiaba y necesitaba, lo que necesita todo creador, alguien que ha nacido con la maldición de no resignarse a esta realidad que le ha tocado vivir, alguien para quien el universo es horrible o trágicamente transitorio e imperfecto. Porque no hay una felicidad absoluta, pensaba Bruno. Apenas se nos da en fugaces y frágiles momentos, y el arte es una manera de eternizar, de querer eternizar, esos instantes de amor o de éxtasis, y porque todas nuestras esperanzas se convierten tarde o temprano en torpes realidades, porque todos somos frustrados de alguna manera, y si triunfamos en algo fracasamos en otra cosa, por ser la frustración el inevitable destino de todo ser que ha nacido para morir, y porque todos estamos solos y terminamos solos algún día, los amantes sin el amado, el padre sin sus hijos o los hijos sin sus padres, y el revolucionario puro ante la triste materialización de aquellos ideales que años atrás defendió con su sufrimiento en medio de atroces torturas, y porque toda la vida es un perpetuo desencuentro, y alguien que encontramos en nuestro camino no lo queremos cuando Él nos quiere, o lo queremos cuando ya Él no nos quiere, o después de muerto, cuando nuestro amor es ya inútil, y porque nada de lo que fue vuelve a ser, y las cosas, y los hombres, y los niños no son los que fueron un día, y nuestra casa de infancia ya no es más la que escondió nuestros tesoros y secretos, y el padre se muere sin habernos comunicado palabras tal vez fundamentales, y cuando lo entendemos ya no está más entre nosotros, y no podemos curar sus antiguas tristezas, los viejos desencuentros, y porque el pueblo se ha transformado, y la escuela donde aprendimos a leer ya no tiene aquellas láminas que nos hacían soñar, y no hay organitos, y la plaza de infancia es ridículamente pequeña cuando la volvemos a encontrar. Oh, hermano mío, pensó con palabras altisonantes para púdicamente ironizar ante sí mismo su tristeza, que al menos intentaste lo que yo nunca tuve fuerzas para hacer, lo que en mí jamás pasó de abúlico proyecto, que trataste de lograr lo que aquel sufriente negro con su blues, el sordo cuartucho de una ciudad sucia y apocalíptica. Cuánto te comprendo para querer verte enterrado, descansando en esta pampa que tanto añoraste, y para soñarte sobre tu lápida una pequeña palabra que al fin te preservase de tanto dolor y soledad. Sus pasos lo llevaron calladamente en la noche hacia su casa de la niñez, ahora de otros. Había luces dentro. ¿Quién eran aquellas gentes? ¿Es el alma un extraño en la tierra? ¿A dónde dirige sus pasos? ¿Es la voz lunar de la hermana a través de la noche sagrada la que oye el peregrino, el sombrío, en su barca nocturna, en los estanques lunares, entre podridos ramajes, entre muros leprosos? El delirante está muerto, se entierra el extraño. Hermana de tempestuosa tristeza, mira, una barca angustiada naufraga bajo las estrellas, el rostro callado de la noche. Porque no hay poesía festiva, alguien había dicho, pues quizá solo del tiempo y de lo irreparable puede hablar. Y también alguna vez se dijo, pero ¿quién? ¿Cuándo? Que todo un día será pasado y olvidado y borrado, hasta los formidables muros y el gran foso que rodeaba la inexpugnable fortaleza.